En el nombre de nuestro Señor resucitado, quien nos abre el entendimiento de las Escrituras, queridos hermanos y hermanas. Amén. Esta semana regresamos a la casa cerrada, aquella noche de la primera Pascua. Jesús se acabó de aparecer con los discípulos en el camino de Emaús, pero se desapareció. A los discípulos se les abrieron los ojos de que realmente era Jesús quien los había acompañado en su camino. Inmediatamente los discípulos regresaron, corriendo a Jerusalén para decir al grupo que había visto al Señor resucitado. Y mientras que estaban hablando de lo que había pasado, Jesús apareció de nuevo y dijo: «Paz a ustedes». Y como hablamos la semana pasada, todos eran aterrorizados. Era un fantasma, un espíritu. Entonces, para probar que realmente Jesús era carne y hueso, para quitar sus temores, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Eso es donde vamos a comenzar con nuestra lectura hoy. Y lo que vamos a ver hoy es que en su respuesta a ellos, Jesús nos enfoca en la parte más importante, no solo de su historia, pero en la historia de la Biblia entera, de todas las Escrituras. Y nos abre los ojos para que la entendamos. Jesús dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?» Comenzamos en versículo 42. Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. «Esto es lo que está escrito», les explicó, «que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto». Esta es la palabra de Dios. Esta historia tiene muchos aspectos interesantes. Hay muchas conversaciones que podemos tener de los detalles que pueden ser muy provocantes a la mente inquisitiva. ¿Cómo es posible que Jesús apareció en el espacio cerrado según la física? ¿Cómo es posible que viajó una distancia tan grande en poco tiempo? ¿Es la verdad que los discípulos creyeron en fantasmas o espíritus? ¿Era parte de sus creencias religiosas o parte de la cultura? ¿Hay significancia al hecho que Jesús decidió comer pescado asado en vez de otro tipo de comida? Son preguntas interesantes, ¿no? Y realmente, si quisiéramos hablar de todo esto, pasaríamos mucho tiempo haciéndolo. Pero realmente, con muchas de estas preguntas, la Biblia no nos da una respuesta. Entonces, aunque podemos especular mucho de las respuestas y pasar mucho tiempo haciéndolo, no sé si vale la pena. Pues hay respuestas sencillas a estas preguntas. ¿Cómo es posible que Jesús apareció en aquella manera? Pues porque es Dios y nada es imposible con Dios. Claro que de alguna manera tenían un miedo de fantasmas o espíritus, si no, no lo habrían dicho nada. ¿Y qué del pescado asado? Era para probar a los discípulos que era vivo, carne y hueso, y probablemente solo usó la comida que era presente. Hay respuestas sencillas a estas preguntas, pero muchas veces los detalles y preguntas así y la especulación que puede acompañarlos pueden distraernos de lo que es mucho más importante. Jesús, quien murió, ahora vive de nuevo y lo prueba en estos versículos. Come la comida para probar que vive físicamente, pero después les da otro tipo de prueba por medio de sus palabras, su mensaje. ¿Qué es el mensaje principal que les contó Jesús a los discípulos aquella noche?
Dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Qué es el mensaje principal que les contó Jesús a todos los discípulos aquella noche? Número 1. ¿De qué se trata la Biblia entera? Mejor, ¿de quién se trata la Biblia entera? Es de Jesús. El Antiguo Testamento, aunque no dice su nombre, se trata de Jesús, de sus ancestros, de su gente, de quién sería, del problema que solucionaría, del tipo del amor que ofrecería. Todo se centra en Jesús. Y es igual con el Nuevo Testamento. Es de Jesús, de su vida, muerte y resurrección, y del gran impacto en nosotros. Pero también se centra en Jesús. Y número 2, que por medio del testimonio de los discípulos, los primeros testigos, Dios nos ha dado la Biblia ahora para que podamos conocer profundamente quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Que por medio de su vida, muerte y resurrección hay un mensaje del arrepentimiento y perdón que es para todos. En los versículos hoy Jesús afirma